Era hijo del dueño, durante años nadie se atrevió a tocarlo, hasta que el karma entró a la oficina con esposas y terminó arrestado frente a todos. Me llamo Valentina y cuando todo pasó tenía 27 años. No era nueva en la empresa, pero tampoco llevaba tanto tiempo como para sentirme intocable. Estaba en ese punto incómodo donde ya sabes cómo funcionan realmente las cosas, pero todavía necesitas el trabajo como para no meterte en problemas. Entré pensando que era una buena oportunidad, una empresa formal, con clientes importantes y procesos bien establecidos. Eso fue lo que nos vendieron desde el principio. La empresa se dedicaba a la gestión y administración de contratos para otras compañías. Nada físico, nada visible para el público. Nuestro trabajo era silencioso, de escritorio, pero delicado. Manejar documentos legales, acuerdos con cifras altas, fechas clave y cláusulas que, si se tocaban mal, podían costar millones. Siempre nos decían que éramos la última línea de defensa, que un error ahí no era solo un regaño, era una demanda. El ambiente se sentía profesional, al menos en apariencia. Oficinas limpias, juntas bien presentadas, discursos constantes sobre ética, responsabilidad y trabajo en equipo. Pero con el tiempo entendí que había dos tipos de empleados, los que seguíamos las reglas y los que no las necesitaban. Ahí fue donde apareció Rubén Ledesma. Rubén rondaba los 38 o 40 años. Nunca supe su edad exacta porque nadie se atrevía a preguntarle nada personal, pero se notaba que no estaba ahí para crecer ni para aprender. Llegaba tarde, se iba temprano y aún así parecía tener más poder que personas con el doble de experiencia. Oficialmente tenía un cargo medio, algo genérico, de esos títulos que no dicen nada, pero en la práctica podía meterse en cualquier área. No pasó mucho tiempo antes de que alguien me lo dijera en voz baja, casi como una advertencia: es el hijo del dueño. No estaba en el organigrama, no aparecía en presentaciones oficiales, pero todos lo sabían. Y una vez que lo sabes, todo empieza a tener sentido. Rubén tenía esa seguridad que solo tienen las personas que saben que no pueden ser despedidas. Hablaba fuerte en juntas, interrumpía, corregía a otros sin entender del todo y, cuando algo salía mal, siempre encontraba la forma de señalar a alguien más. Nunca levantaba la voz, no lo necesitaba. Bastaba con una frase: eso no fue así, o alguien más debió revisar eso, y el problema mágicamente dejaba de ser suyo. Al principio pensé que era solo un tipo incompetente con privilegios, algo común en empresas familiares. Nada agradable, pero manejable. Lo que no sabíamos, lo que nadie quería ver todavía, era que Rubén no solo evitaba responsabilidades, las estaba moviendo, alterando y borrando, y que tarde o temprano alguien iba a pagar por eso. Y no iba a ser él. Con el tiempo, Rubén dejó de ser solo el hijo del dueño y se convirtió en un problema cotidiano. No porque gritara o armara escándalos, sino porque tenía una habilidad muy específica: hacer que el trabajo de los demás pareciera siempre insuficiente, incluso cuando el error era suyo. Recuerdo perfectamente la primera vez que lo vi culpar a alguien de forma descarada. Fue en una junta semanal, una de esas reuniones largas donde se revisaban entregables y plazos. Un contrato importante había salido con una cláusula mal redactada y el cliente estaba exigiendo una corrección urgente. Rubén había sido el último en revisarlo, eso estaba documentado, pero cuando el gerente preguntó qué había pasado, él se limitó a decir que el documento ya venía así desde el área administrativa. Todos voltearon a ver a Mariana, una compañera nueva que llevaba menos de 3 meses. Mariana intentó defenderse. Explicó que había seguido el formato correcto, que incluso había enviado un correo preguntando si podía avanzar, pero Rubén la interrumpió con una sonrisa casi amable y dijo que seguramente había habido una confusión. Que esas cosas pasaban cuando alguien aún no entendía del todo los procesos. Nadie la apoyó. Recursos Humanos estaba presente, pero tomó notas sin decir nada. Al final, Mariana salió llorando de la sala y Rubén se fue por café como si nada hubiera pasado. Ese fue el patrón que se repitió una y otra vez. Si un archivo se perdía, él decía que alguien más lo había borrado. Si un cliente reclamaba, aseguraba que había seguido instrucciones incorrectas. Si un proyecto se atrasaba, siempre había una excusa relacionada con otra área. Y lo peor era que siempre parecía creíble, no porque dijera la verdad, sino porque nadie quería enfrentarlo. Hubo intentos de denuncia, aunque nunca fueron oficiales. Recuerdo conversaciones en voz baja, en el área de copiado o en la cocina, donde alguien preguntaba si ya habían hablado con Recursos Humanos. Algunos sí lo hicieron. Una compañera llevó capturas de correos donde Rubén daba instrucciones contradictorias y luego negaba haberlas dado. ¿La respuesta? Que era mejor manejarlo internamente y evitar conflictos innecesarios. Después de eso, esa compañera fue cambiada de área y, meses más tarde, terminó renunciando. Rubén sabía exactamente hasta dónde podía llegar. No humillaba de frente, lo hacía de forma sutil. Comentarios pasivo-agresivos, correcciones públicas innecesarias, miradas de desaprobación en juntas. Tenía el talento de hacerte dudar de ti mismo sin levantar la voz. Y cuando alguien se atrevía a cuestionarlo, él se victimizaba, decía que solo quería que las cosas salieran bien,
que se le malinterpretaba. Poco a poco, empezó a involucrarse más en áreas que no le correspondían. Pedía accesos temporales que nunca se revocaban, solicitaba archivos completos para respaldo y preguntaba por contraseñas con la excusa de una urgencia. Nadie se atrevía a decirle que no. Cuando alguien dudaba, bastaba con que mencionara que necesitaba resolver algo directamente con su papá para que todo se destrabara. Yo empecé a notar cosas que no cuadraban. Versiones de documentos que cambiaban sin explicación, fechas que no coincidían, correos que desaparecían del historial. Al principio pensé que era desorden, luego pensé que era incompetencia. Nunca imaginé que fuera algo más grave. Aún así, algo me incomodaba. Empecé a guardar mis correos, a reenviarme instrucciones importantes y a documentar todo, no por desconfianza, sino por instinto. La oficina ya no se sentía como un equipo. Se sentía como un lugar donde todos caminábamos con cuidado, evitando llamar la atención, esperando no ser el siguiente en la lista. Rubén seguía intocable, más confiado que nunca, y cada vez más involucrado en cosas que no entendíamos del todo. Lo que nadie sabía aún era que ya había cruzado una línea invisible, y que su forma de operar no solo estaba dañando a personas, estaba poniendo en riesgo a toda la empresa. El cambio no ocurrió de golpe. No hubo un día específico en el que alguien pudiera señalar y decir aquí empezó todo. Fue más bien una suma de detalles pequeños, de esos que solo empiezas a notar cuando ya llevas tiempo observando con atención. Rubén comenzó a involucrarse cada vez más en la revisión final de contratos, aunque oficialmente no era parte de esa etapa del proceso. Decía que solo quería ayudar, que así se agilizaban las entregas, y como nadie se atrevía a contradecirlo, el sistema simplemente se lo permitía. Al principio, incluso parecía conveniente. Si había prisa, él se ofrecía a revisar. Si alguien estaba saturado, pedía el archivo. Si surgía una duda de último momento, decía que él lo veía. Tenía acceso a todo, versiones finales, respaldos, firmas digitalizadas, historiales de cambios. Lo que nadie cuestionó fue por qué necesitaba tantos permisos a alguien cuyo puesto, en teoría, no lo requería. El primer indicio real de que algo no estaba bien llegó con un contrato que regresó corregido. Yo lo recordaba perfectamente. Lo había revisado 2 veces, línea por línea. Estaba correcto. Cuando volvió a mi bandeja, había pequeños cambios, una palabra distinta aquí, una fecha ajustada allá. Nada escandaloso, nada que gritara fraude, pero yo no había hecho esos cambios. Pregunté de manera casual y Rubén respondió sin titubear que había ajustado algunos detalles para alinearlos mejor con el cliente. No pidió autorización, no dejó comentarios, no explicó el motivo. Simplemente lo hizo. En ese momento dudé de mí misma. Pensé que tal vez mi memoria fallaba, que quizá estaba exagerando. Hoy entiendo que esa era su mayor ventaja, lograr que los demás dudáramos antes de dudar de él. Con el paso de las semanas, el patrón se hizo evidente. Cambios que aparecían después de aprobaciones formales, versiones que se reemplazaban en el servidor sin explicación, documentos que figuraban como última versión aunque no coincidían con los que habíamos enviado previamente. Rubén se movía con naturalidad entre esos ajustes, como si fueran parte normal del proceso. Nadie más lo hacía. Nadie más se atrevía. Lo más inquietante fue descubrir que no improvisaba. Rubén sabía exactamente cómo funcionaban los controles internos y, más importante aún, sabía dónde no existían. Aprovechaba permisos heredados, procesos mal documentados, revisiones que nadie hacía porque siempre se habían hecho así. No actuaba con prisa ni con torpeza. Operaba con calma, con método. Fue ahí cuando entendí que no se trataba de incompetencia ni descuido. Había intención. Hubo un caso que me marcó especialmente. Un cliente pidió una aclaración porque el contrato que tenía firmado no coincidía con el archivo que nosotros conservábamos como respaldo. Al revisar el historial, vimos que el documento había sido modificado después de la firma. Eso no debía pasar nunca. Rubén explicó que probablemente era un error del sistema, que a veces los PDFs se corrompían. Usó términos técnicos, habló con seguridad, y el gerente aceptó la explicación sin profundizar. Yo no. Ese día regresé a casa con un nudo en el estómago. Empecé a repasar mentalmente cada intervención de Rubén, cada vez que había pedido accesos, cada ocasión en la que alguien había sido señalado por errores que no entendía. Por primera vez pensé algo que me dio miedo admitir: si todo esto salía mal, no iban a buscar al hijo del dueño. Iban a buscar responsables. Y esos responsables éramos nosotros. Sin decirlo en voz alta, empecé a protegerme. Guardé correos, versiones previas, instrucciones textuales. No porque pensara denunciar, sino porque sentía que algo grande se estaba formando y nadie nos iba a avisar cuando explotara. Otros compañeros hicieron lo mismo. No lo hablábamos, pero se notaba. El ambiente se volvió más silencioso, más tenso. Cada correo se escribía con cuidado. Cada archivo se revisaba 2 veces. Fue entonces cuando llegó el contrato que lo cambió todo. No era un cliente común ni un proyecto interno más.
Era un contrato que debía enviarse a un organismo regulador externo. Desde el inicio nos dejaron claro que no admitía cambios de último minuto. Todo debía coincidir exactamente en todas las versiones. Una sola discrepancia podía levantar alertas automáticas. Lo sabíamos todos. Rubén también. El proceso se siguió al pie de la letra. Revisiones cruzadas, validaciones por área, firmas digitales, envío oficial. Yo revisé el archivo final antes de que saliera. Estaba correcto. Recuerdo haber sentido alivio cuando lo marcamos como concluido. Pensé que, al menos esta vez, nada podía salir mal. 2 días después, Rubén pidió acceso al contrato solo para confirmar unos datos. Dijo que había detectado una fecha que podía generar confusión más adelante, que era mejor dejarlo perfecto. Nadie se lo negó. Era Rubén. Nadie pensó que pudiera tocar algo que ya estaba cerrado. Lo que hizo fue el error más grave de todos. Cambió una fecha de vigencia, ajustó un monto clave y modificó una cláusula de responsabilidad. No eran cambios evidentes para alguien que no conociera el documento, pero para ese organismo eran críticos. Luego reemplazó el archivo en el servidor interno, como si esa hubiera sido siempre la versión final. El problema fue que ese organismo no trabaja con una sola copia. Conservan respaldos automáticos con sellos de tiempo y versiones cifradas. Cuando cruzaron la información, el sistema detectó inmediatamente que el contrato archivado no coincidía con el que nosotros presentábamos como respaldo oficial. La llamada llegó 2 días después. No fue agresiva ni acusatoria. Fue fría. Solicitaron una aclaración formal por inconsistencias documentales. No mencionaron nombres. No hicieron amenazas. Solo pidieron explicaciones. Y en ese instante supe que ya no había marcha atrás. Rubén intentó minimizarlo. Dijo que seguramente era un error administrativo, que alguien había subido una versión equivocada. Pero esta vez no había espacio para interpretaciones. Las fechas no coincidían. Los montos no coincidían. Las firmas digitales no coincidían. Y lo peor de todo, el historial de cambios mostraba modificaciones posteriores al envío oficial. Ahí entendí que habíamos cruzado una línea definitiva. Ya no era un problema interno, ya no era algo que recursos humanos pudiera manejar. Era territorio legal. Del tipo donde el apellido deja de importar y donde la empresa deja de proteger personas para empezar a protegerse a sí misma. Esa misma semana empezaron a circular correos sobre revisiones extraordinarias y acompañamiento externo. Rubén aparentaba calma, incluso molestia, como si todo fuera una exageración. Pero yo lo vi revisar su celular más de lo normal, salir a hacer llamadas largas, cerrar su laptop con brusquedad. Por primera vez desde que lo conocí, Rubén parecía nervioso. Y cuando alguien como Rubén pierde la calma, es porque ya sabe que perdió el control. Después del error que Rubén cometió, ese movimiento torpe, desesperado, que dejó rastros imposibles de borrar, la empresa entró en un silencio extraño. No hubo comunicados oficiales. No hubo reuniones generales. Pero algo había cambiado. Se sentía en el aire. Los correos empezaron a llegar con copias innecesarias. Personas que nunca antes aparecían ahora estaban incluidas en conversaciones simples. Recursos humanos pedía documentación antigua. Finanzas solicitaba respaldos de movimientos ya cerrados. Sistemas comenzó a hacer mantenimientos fuera de horario. Nada se explicaba, pero todo se observaba. Un miércoles por la mañana aparecieron los auditores. No venían con uniformes ni con actitudes intimidantes. Todo lo contrario. Trajes sobrios, carpetas delgadas, laptops sin logotipos. Se presentaron como consultores externos contratados para una revisión interna de procesos. Nadie creyó esa versión, pero todos fingimos hacerlo. Rubén llegó tarde ese día. Entró serio, sin saludar, y se encerró en su oficina. Por primera vez desde que yo trabajaba ahí, cerró la puerta con llave. Minutos después, pidió acceso a información que ya no le correspondía. El sistema lo permitió, pero dejó registro. Más tarde entendimos que eso ya era parte del proceso. Las entrevistas comenzaron de forma discreta. No eran interrogatorios, pero tampoco charlas casuales. Te llamaban por tu nombre completo. Te preguntaban fechas específicas. Te mostraban documentos y te pedían confirmar si los habías visto antes. No buscaban que acusaras a nadie, buscaban que confirmaras patrones. Yo fui entrevistada el tercer día. Recuerdo el silencio de esa sala. Recuerdo como uno de ellos me preguntó si alguna vez había recibido instrucciones verbales para modificar información sin dejar rastro. No dijeron el nombre de Rubén. No hizo falta. Bastó con la forma en que pronunciaron la pregunta. Mientras tanto, Rubén empezó a descomponerse. Se le veía nervioso. Irritable. Contestaba correos a las 3 de la mañana. Se quedaba horas revisando archivos antiguos, como si buscara algo que ya sabía que no iba a encontrar.
En una ocasión lo escuché discutir por teléfono, bajando la voz cuando alguien pasaba cerca. Ya no tenía el control. Solo estaba reaccionando. El golpe más fuerte llegó cuando se le retiraron ciertos permisos por protocolo. Nadie lo anunció, simplemente dejaron de funcionar. Rubén reclamó, gritó, exigió explicaciones. Le dijeron que era temporal. Que era parte de la auditoría. Que no se preocupara. Pero él sí se preocupó. Porque en ese punto ya era evidente que la empresa no estaba investigando para protegerlo. Estaba investigando para protegerse de él. Las reuniones de dirección se volvieron privadas. El dueño ya no aparecía en la oficina. Los abogados empezaron a circular por los pasillos. Y nosotros, los empleados, entendimos algo muy claro: lo que estaba pasando ya no era un problema interno. Era el preludio de algo mucho más grande. Y Rubén lo sabía. Después de la auditoría, Rubén dejó de fingir que todo estaba bajo control. Ya no intentaba verse tranquilo. Ya no hacía chistes. Ya no daba órdenes con esa seguridad que antes imponía miedo. Empezó a ausentarse sin avisar, a llegar con mochilas que nunca traía, a revisar su celular de forma obsesiva. Era evidente que estaba calculando algo. El rumor empezó a correr un jueves por la tarde. Primero en susurros, luego en mensajes privados: Rubén había pedido vacaciones de manera urgente. No con semanas de anticipación, no con justificación clara. Vacaciones inmediatas. Eso, en medio de una auditoría activa, no era normal. Al día siguiente no se presentó. Tampoco respondió correos. Tampoco llamadas. Recursos Humanos dijo que estaba en un asunto personal. Sistemas detectó que había intentado acceder a la red corporativa desde una ubicación fuera de la ciudad. Más tarde supimos que ya no estaba ni siquiera en el estado. Ahí fue cuando todo se aceleró. La empresa dejó de manejar el asunto internamente. Los abogados externos tomaron el control. Se notificó a las autoridades correspondientes. Y algo cambió por completo: ya no se trataba de proteger información, sino de detenerlo. Rubén había cometido un error más. El último. En su intento por desaparecer, quiso llevarse respaldo de información que creía que aún podía usar como moneda de cambio. Pensó que, si tenía archivos, correos, registros, podría negociar. Lo que no sabía era que esos accesos estaban vigilados. Cada intento quedaba registrado. Cada movimiento era una prueba más. Lo dejaron avanzar. Le permitieron entrar a ciertos sistemas, descargar ciertos archivos, tocar justo lo necesario para confirmar intención. No lo bloquearon. No lo alertaron. Le tendieron una trampa silenciosa. 2 días después, Rubén regresó. Apareció un lunes por la mañana, como si nada hubiera pasado. Traje oscuro. Cara cansada. Una sonrisa tensa. Dijo que había tenido una emergencia familiar. Nadie le creyó, pero nadie lo confrontó. Lo dejaron entrar. Lo dejaron sentarse. Lo dejaron pensar que aún tenía margen de maniobra. No lo tenía. A media mañana, mientras revisaba su computadora, llegaron personas que no conocíamos. No traían uniformes, pero tampoco parecían empleados. Fueron directo a la recepción. Dijeron su nombre completo. No pidieron permiso. Subieron. Yo estaba en mi lugar cuando los vi caminar por el pasillo. Eran 4. 2 adelante, 2 atrás. Firmes. Sin prisa. Se detuvieron frente a la oficina de Rubén. Uno de ellos tocó la puerta. Una vez. Fuerte. Rubén abrió. Lo que siguió fue silencio. Un silencio espeso, incómodo, que parecía absorberlo todo. Alcancé a ver cómo su rostro cambiaba. Cómo intentó decir algo. Cómo levantó la voz apenas un segundo, y luego se apagó. Le pidieron que los acompañara. Rubén intentó discutir. Dijo que era un error. Que hablaran con su padre. Que esto no podía estar pasando así. Dio un paso atrás. Intentó cerrar la puerta. Uno de ellos se interpuso. Ahí entendí algo que nunca se me va a olvidar. El poder solo existe mientras alguien lo reconoce. Y en ese momento, nadie lo reconocía. Lo esposaron frente a todos. No lo sacaron por una puerta trasera. No lo escondieron. Caminó por el pasillo que tantas veces recorrió creyéndose intocable. Pasó frente a nosotros. Algunos bajaron la mirada. Otros no. Yo no pude. Rubén ya no era el hijo del dueño. Ya no era el jefe. Ya no era nadie con influencia. Era solo un hombre al que el karma, por fin, había alcanzado. Más tarde supimos que lo detuvieron formalmente por fraude, manipulación de información financiera y obstrucción de investigaciones. Que su intento de salir del país había sido detectado. Que su regreso no fue una coincidencia, sino parte del cierre de la trampa.
La empresa fue demandada semanas después. Por encubrimiento. Por omisión. Por permitir que alguien así operara durante tanto tiempo solo por su apellido. Y nosotros seguimos trabajando ahí un tiempo más. Pero nunca volvimos a ser los mismos. El arresto de Rubén no fue el final. Fue apenas el principio de algo más largo, más silencioso y, para muchos de nosotros, más difícil de procesar. Durante los días siguientes, la empresa funcionó en piloto automático. Nadie hablaba del tema en voz alta, pero todos lo pensábamos. Su oficina quedó cerrada, intacta, como si nadie se atreviera a tocar nada. Su nombre desapareció de los correos, de los organigramas, de las conversaciones oficiales. Fue borrado rápido, casi con miedo. Las autoridades siguieron viniendo. Ya no de forma discreta. Ahora entraban sin anunciarse, pedían documentos, entrevistaban personas durante horas. Algunos compañeros fueron llamados más de una vez. No porque fueran culpables, sino porque habían estado cerca. Porque habían visto cosas. Porque habían callado. Yo también fui citada otra vez. No fue una experiencia agradable. Te hacen darte cuenta de cuántas veces normalizaste lo inaceptable solo por conservar tu trabajo. De cuántas señales ignoraste porque no era tu problema. Salí de esa entrevista con una mezcla rara de alivio y culpa. Alivio porque la verdad estaba saliendo. Culpa porque tardó tanto. La demanda contra la empresa se hizo pública meses después. No solo por lo que Rubén hizo, sino por lo que se le permitió hacer. Por las alertas ignoradas. Por las denuncias minimizadas. Por la protección que le dieron únicamente por ser quien era. El dueño dejó la empresa. No de inmediato, no de forma escandalosa, pero se fue. Vendió su participación, se deslindó, desapareció del radar. La compañía sobrevivió, pero nunca recuperó su reputación. Muchos clientes se fueron. Algunos proyectos se cancelaron. Hubo despidos. Yo aguanté un tiempo más. Pero algo se rompió en mí. Ya no podía ver ese lugar igual. Ya no podía separar el solo trabajo de lo que habíamos vivido. Entendí que el silencio también es una forma de complicidad, aunque no sea intencional. Renuncié meses después. No fue impulsivo. Fue necesario. Necesitaba empezar de nuevo en un lugar donde no tuviera que justificar cosas que estaban mal solo porque venían de arriba. De Rubén supe poco después. El proceso legal fue largo. Su apellido ya no pesaba como antes. La gente que lo protegía se había ido. Lo que antes lo hacía intocable, ahora solo lo hacía más visible. Nunca sentí alegría por su caída. Pero sí sentí justicia. Porque el karma no siempre llega rápido. A veces se tarda años. A veces se construye en silencio, con pequeños errores, con decisiones mal tomadas, con abusos normalizados. Pero cuando llega, lo hace completo. Y si algo aprendí de todo esto, es que ningún apellido, ningún puesto y ningún poder vale más que tu tranquilidad. Si estás en un lugar donde sabes que algo no está bien, confía en esa incomodidad. No siempre puedes cambiar las cosas. Pero siempre puedes decidir no quedarte cuando empiecen a pudrirse.